Ok, Ok. Primero, pues, Ok, felicidades por la peli, ok, está bien. me gustó bastante. Y muchas gracias. obviamente tú en el lado de guión, ¿no? Al final se siente una historia, más allá de la metaficción que hay ahí con las últimas secuencias, una historia personal. Me gustaría confirmarlo, cómo surge esta historia, si sí tiene que ver un sentido más personal o cómo fue. Sí, o sea, Mariano está basado en la persona que yo era en mis 20s. Ujú. Un gordo bastante patético que había salido de la carrera de cine y que pues, daba cursos de guionismo, pero nunca había escrito una película. Y justo era una problemática que a mí me taladraba la cabeza. Y entonces cuando dije, pues, ¿de qué escribo mi primer película? Dije, pues ese es un gran tema. Justo un gordo ya salió de la escuela de cine y jamás ha escrito ninguna película. Este, Toda esta cuestión, bueno, no quiero decir metaficcional, pero como de historias o productos artísticos que te muestran vulnerable, eh, pues siempre me han apasionado, ¿no? Sobre todo la literatura, que creo que es donde más se vulneran los creadores. Y puedo hablar, no sé, de Bukowski, de Raymond Carver, de John Fante, este, lecturas que, que siempre me causaron admiración justo por eso. Entonces dije, ok, yo me voy a vulnerar y me voy a exponer, porque bueno, es obvio que la película está basada en, en parte de quién era en ese momento y que puede ser que incluso siga siendo. Obviamente una de las grandes referencias pues es Manhattan de Woody Allen, y me gustaría preguntarles igual, ya que está aquí Gabriela, cómo deciden, eh, cómo surge esta referencia, primero en el texto y luego el lado visual, que obviamente empieza las tomas, la música, el lado de tan solo de que la fotografía es en blanco y negro. Entonces digo, creo que está bastante clara la referencia, pero me gustaría que nos comentaran un poquito más. Pues mira, guionísticamente siempre quise buscar como una pequeña pista para dejarle claro al espectador que si bien decíamos que Mariano no había cambiado, sí había cambiado un poquitín, ¿no? Como que hubiera esa esperanza Ujú. de que Mariano había cambiado. Y a pesar de que su mamá le decía, sí, mamá, estoy viendo Manhattan para ver si ta, 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 Ujú. eh, sí quedara como la duda de si sí se iba a poner a escribir o no. Y esto se potencializaba con la Rhapsody en Azul de Gershwin al final. He de decirte, y bueno, ya te hablaré ahorita de esto, que la rola costó casi el doble que la producción de la película, cosa que es ridícula, y Ujú. que yo en determinado momento pues quise abandonar. Yo le decía a Gaby, ya vámonos sin la rola y modificamos, y Gaby siempre me dijo, no, 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 tiene que ir la rola, tiene que ir la rola, tiene que ir la rola, y gracias a su necedad, Ujú. pues movimos cielo, mar y tierra, conseguimos el dinero y conseguimos los derechos para que al final pudiera estar ahí. Y de hecho fue como de nuestros únicos roces que tuvimos en cuanto, la verdad no teníamos, o sea, no teníamos en cuenta como cuánto cuestan los derechos musicales. O Ujú. sea, sí se nos hizo, bueno, a mí se me hizo fácil. O sea, tenemos una canción como de Juan García Esquivel, pues pensamos, bueno, pues tampoco es como que tengas el último éxito de, no sé, de Sí, cualquier banda. Maluma o lo que sea, como para que, o sea, dices, es un autor completamente olvidado, que no ha sido como valorado lo suficiente, entonces uno pensaría que a lo mejor hasta, no sé, hasta gratis
pero porque cuando eres del CUEC todo te lo imaginas que todo el mundo te va a dar gratis todo, pues no, en el mundo adulto no es así, las cosas cuestan y hay precios y hay tabuladores y no todo lo puedes conseguir de favor. Y una de estas fue la canción tanto de Patas Verdes como de Rhapsody en Azul. De hecho, yo imaginaba que Rhapsody en Azul ya los derechos estaban libres, pero pues no, todavía hay como parientes de Herlin ahí lucrando todavía con todo eso, entonces, como es absurdo, porque ya son, no sé, o sea, ya, pues ya cumplió los 100 años o algo así, o sea, se supone que el año pasado iba a estar libre, pero pues no es así. Y sí, en algún momento Roberto me dijo que pues ya era mejor, pues si no podíamos conseguir el dinero para comprarlas, pues ingeniarnos algo en montaje para prescindir de esas piezas. Ah, bueno, en cuestión de qué otras similitudes visuales como para lo del homenaje a Manhattan con el blanco y negro y todo eso. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, en el guión la historia se desarrolla en Tacuba, que es donde creció Roberto, pero yo en ese momento estaba viviendo en Tlatelolco. Pues, la verdad, Tlatelolco tiene más ondita que Tacuba, que pues era mi departamento y fue algo como, o sea, y yo quise como poner Tlatelolco como yo lo veía cuando llegué a vivir ahí. O sea, como bonito, o sea, no esta onda urbana decadente. Y en otras películas de la cinematografía mexicana, Tlatelolco es una zona que ha sido retratada como varias veces. Entonces ya alguien nos comentaba que, pues sí, que ahorita ya está como inscrita en estas películas que ya son como que se filmaron en Tlatelolco, entonces creo que eso le da un plus. Y sí. Y en ese sentido, porque también digo, más allá de Tlatelolco hay obviamente las diversas secuencias ahí en la Cineteca en general, ¿no? Se siente como una película muy, muy chilanga. ¿Cómo fue el proceso de locaciones y en este caso, pues, que al final termina siendo como este homenaje, ¿no? A la ciudad de la forma en la que Woody Allen, pues siempre, ¿no? Retrata y homenajea a Nueva York. Bueno, la historia sí necesitaba como un respiro, pues todo sucede como en interior, o sea, en el departamento de Mariano. Y entonces los puntos que se escogieron, o sea, sí tenían que estar parte, o sea, tenían que ser parte como de la cotidianidad que él vive, o sea, la Cineteca. Y aparte es la Cineteca, pero en el 2009, donde este complejo, que ahorita ya es más, gente visita más la Cineteca, ya no es tan underground como podía ser antes. El Chopo igual, ahorita ya es tianguis de ropa, pero pues antes era un bastión importante de la cultura underground. O sea, no había, o sea, había cosas que solo podías conseguir yéndote al Chopo, ¿no? De películas y de libros. Y eso era parte como del universo de Mariano. Igual los exteriores de Tlatelolco, o sea, como la parte bonita. No sé, o sea, sí había, o sea, sí, por ejemplo, Manhattan ahí es un referente importante, o sea, los sitios que ellos visitan son museos, son cafeterías, es como parte de este universo de intelectuales y gente muy snob que salen y están platicando en la calle y tienen conversaciones estimulantes. Eso era como importante. Y ahorita justo porque creo que yo todavía alcancé esta etapa pre-torrents, pre-internet, digo, yo hasta la fecha colecciono películas en físico, en DVDs, Blu-rays, y, o sea, tiene como este lado muy, muy, que se siente referencial, pero para cierto nicho, ¿no? Las tomas con Juan Eladio, por ejemplo, Pepe Navra, por ahí, los puestos de cine pirata, las colecciones de cine, entonces me gustaría que me platicaran cómo surge todo darle ese lado este peso, ¿no? Que le da muchísimo color y que obviamente todo un nicho, un montón de gente, sobre todo, por ejemplo, este año, ¿no? Que fallece Juan Eladio, pues prácticamente toda una generación, ¿no? Yo, mis primeras películas, por ejemplo, de Troma, este cine neoyorquino independiente que siempre me ha gustado por un primo y todavía las conseguíamos ahí VHS, entonces, ¿cómo fue esta decisión? Eh, pues siempre imaginamos a, a Mariano
pues en esos dos puntos, en la Cineteca y en el Chopo, que si eras un cinéfilo en los 2000, a principios del siglo, pues eran puntos básicos, ¿no? O sea, conocer a Juan Eladio, conocer al Pepe, era algo básico, entonces se dio de manera muy orgánica retratar a Mariano en el Chopo y retratarlo en Cineteca. De hecho, no recuerdo, David, pero ¿estaba en el guión original que fuera el Chopo o eso se lo agregamos después para que no se sintiera tan encerrado todo en el departamento? No, sí iban a visitar el Chopo, o sea, la escena agregada, o sea, la escena que sí está escrita es cuando encuentra a este amigo que le dice lo de la película de Takeshi Kitano. La escena que fue improvisada y agregada fue la que es con Pepe Navar y justo con Juan Eladio, que nos pareció Ay, como sí. que salió bien. Nosotros, Gaby y yo bueno, somos muy fans de Borat y planeamos improvisar algo ahí con Pepe y con Juan Eladio y que pues la verdad es que lo hacen bastante bien los dos. Eh, Fue una historia muy triste lo de Juan, donde pues, obviamente a tanto Gaby y a mí nos pesó porque, bueno, nosotros también crecimos viendo pues todo el cine que conseguía tanto Juan Eladio como Pepe Navar como Raúl Miranda. Y de ahí fuimos, bueno, yo en particular de ahí vi la mayoría de cine de Woody Allen que he visto. A mí la troma no me late tanto, pero he visto bastante, pero también ahí lo llevaban y ahí era punto de encuentro para Grajales, para Alberto Acuña, para Mauricio Matamoros, para, bueno, un sinfín de geeks, bueno, nerds del cine, que ahorita, bueno, ya están tomando la crítica y la investigación cinematográfica mexicana y cosa que me da muchísimo, muchísimo orgullo. Y en ese sentido, porque también hay como no sé si llamarlo discurso, pero sí se nota, ¿no? De un gusto por el cine, entre comillas, más popular, o cine de género, cine de terror, y digamos, por encima, ¿no? Que yo también soy como de ese bando, no necesariamente tendría que ser como de bandos, pero pues siempre suele etiquetarse, ¿no? En contra del cine de arte, y hay algunos ahí diálogos muy divertidos referenciales a lo que está pasando con el cine mexicano. Entonces, si ustedes están como en ese mismo canal, o es más bien simplemente parte de los personajes en este caso que pues crearon. Bueno, no sé, en mi caso la verdad no me gusta como mucho el cine pretencioso y creo que conforme te vas, o sea, vas adquiriendo más experiencia, más edad, es como ya más fácil identificar o sea, obras deshonestas que son como precisamente que están buscando como el reconocimiento puramente de festivales, que no pueden conectar con la audiencia o cosas que no. Sí, eso, o sea, yo creo que eso te da como años de cinefilia y de estar como también ser realizador y todo. O sea, poder detectar un poquito pues, pues sí, ¿no? Las obras que no, o sea, que carecen de ese tipo de honestidad, por lo menos. Entonces, a mí no, ese es el único cine que no, o sea, que me disgusta, ¿no? Pero pues la verdad es que yo veo de todo. Sí, o sea, Mariano dice dos, tres cosas que de repente calan porque creo yo que está lleno de verdad la importancia del guión, y justamente esta manía del cineasta mexicano por ser el nuevo Bresson, el nuevo Bellatar, y, y creo que esta obsesión por estos cineastas como Tarkovsky, como el mismo Antonioni,
pues tiene que ver más con centrarse exclusivamente en lo cinematográfico y no meterse a lo que es la estructura, dramática. No por decisión, sino porque simple y sencillamente no tienen idea de cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces es como ponerse a hacer un cine donde lo único valioso o lo que se prepondera como valioso es lo visual y lo cinematográfico. Pero yo siempre he dicho, sobre todo cuando doy cursos de guionismo, que si le dedicaras todo el tiempo y el dinero que a veces yo he visto, por ejemplo, en alumnos de escuelas de cine, que dicen, no, es que estoy trabajando para conseguir el dinero y poder rentar la grúa no sé qué, o la cámara no sé qué, o el lente, guau, guau, guau. Si todo ese esfuerzo y dinero lo centraras en unas buenas clases de guionismo y ponerte a trabajar tus guiones, te terminaría conveniendo más. Y esta, bueno, ok, está bien, básicamente prueba esto, ¿no? Creo que es una película netamente de las interacciones entre los personajes, entre los actores, que se sienten, creo, pues bastante naturales. Obviamente mucha comedia involucrada. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuáles son los retos, ¿no? De realizar una película basada en 100% prácticamente en personajes, en actores y sobre todo en estas interacciones que, como repito, seguramente estaban muy bien pensadas desde el guión, pero que se sienten como si no existiera un guión, ¿no? Que al final creo que debe de ser uno de los objetivos que supongo tienen los guionistas, ¿no? Pues mira, la verdad es que en ese aspecto Gaby lo hizo muy bien, sobre todo marcando eh, que era primordial ensayar muchísimo, ¿no? O sea, ensayamos, aparte tenía prácticamente a 3 actores nobles sin experiencia, como pueden ser los 2 chavitos y pues, yo en particular. Entonces, pues nos dedicamos a, a ensayar mucho y ya después no fue una tirana con el guión, cosa que yo agradezco, porque de repente pues yo me daba chance de improvisar y la verdad es que los actores me seguían mucho el juego y gracias a eso se siente este, más, más orgánico. De repente Gaby me odiaba en la sala de edición, pero creo que al final el resultado fue positivo, ¿no, Gaby? Sí, sí, o sea, la verdad es que darle como prioridad a los ensayos y todo, pues es que es una película de personajes y de diálogos y entonces teníamos que priorizar como, no teníamos tampoco los como recursos técnicos tan y los valores de producción tan altos y entonces lo que teníamos como valioso era pues el guión y un cast sensacional porque la verdad tanto Ángel Alvarado, que es el que interpreta a Ramiro, Isabela y Gabriela de Corso o sea, fueron como muy profesionales y estuvieron como muy disponibles todo el tiempo para hacer estos ensayos. A veces nos veíamos 3 o 4 veces por semana para ensayar diferentes secuencias. Hubo una que nos quedó colgando, pero pues ya se acercaba la fecha de rodaje, pues salió bien, pero precisamente porque ya el guión estaba bastante como bien, cuando tú tienes un guión súper trabajado, que se ha leído varias veces, que ha estado en un taller, que ya está como, que ya trae algo, es mucho más sencillo el trabajo de realización. Entonces sí estoy de acuerdo como invertirle mucho más tiempo a sentarte, escribir, estructurar, tallerear el guión, dejarlo súper planchado y el trabajo que va a venir después va a ser como mucho más sencillo para todos los departamentos, no solo para realización, pero pues Y en tu sí, caso, no sé. Gabriela, Lo que perdón. dice Gaby, de que de verdad no teníamos el equipo, es cierto, ¿eh? A mí me sigue dando risa y yo no sé cómo no conservé una. Teníamos unas lámparas que eran un pedazo de madera
que le habían atornillado ahí unos focos de 100 watts. A mí me da mucha risa porque eran las lámparas de cine más pinches que había visto yo en mi vida, pero con eso lo fuimos sacando y gracias al excelente trabajo de nuestro fotógrafo, Carlos Arriaga, pues todas estas cuestiones, digamos, que aportaran en lugar de que restaran. Este, eh, y pues sí, como dice Gaby, la apuesta era otra, hacer una especie de cine guerrilla. Yo le decía a Gaby, de repente, y afortunadamente no me hacía mucho caso, le decía, no te claves tanto porque pues es una película que pues, va a tener sus carencias e incluso eso le va a dar cierto estilo y cierto valor, cierta personalidad. Y Gaby me decía, no, 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 a ver, vaya, porque si de ti fuera grabábamos con el pinche celular. Entonces, pero yo tenía como esta idea de que el público iba a entender. Lo maravilloso es que no se nota. O sea, no se nota que de verdad la hicimos con pesos, pero, o sea, la hicimos con prácticamente nada de... Sí, no, está, creo que en el lado estético y todo, creo que está muy, muy bien lograda también la película. Le quería preguntar a Gabriela sobre el lado de, ahorita que mencionaba Robert, que muchas de las escenas fueron improvisadas y en ese lado, pues, ¿cómo fue, qué tan ameno fue, qué tan divertido era? Pues porque la película es muy, muy divertida y qué tal fue en la filmación ver a Robert en plena acción. No, o sea, sí fue divertido. Lo que yo trataba de hacer era como estar ahí, como recordarle, pues yo me sé los diálogos también de memoria, entonces, o sea, si veía que iba, o sea, que no me iba a machar la escena como yo quería con los, o sea, como por continuidad y por lo que sea y por como el timing y todo, sí le la volviera a repetir y lo dijera tal como es. Había unas cosas que, o sea, de momentos de improvisación que sí funcionaban, pero no, había otros que le decían, mejor dilo como ya lo habíamos ensayado y él pues lo hacía, o sea, por eso luego teníamos como muchas tomas, pero pues es que Roberto maneja muy bien el timing cómico, entonces realmente, o sea, sí de repente hacía como reír a todos antes de una escena y pues perdíamos la concentración y todo eso, pero ya después le bajaba y no, no sé, o sea, pero nadie, ningún actor podría haberlo hecho tan bien como Roberto, o sea, porque él escribió los diálogos y él sabe cómo tenían que escucharse. Entonces, o sea, sí, sí fue para mí fue como la mejor decisión que él interpretara a Mariano. Y bueno, pasando ya como digamos, a la carga dramática, ¿no? Que le da la película, obviamente, pues este trío de personajes, obviamente que Mariano termina enamorándose de la novia del primo, etcétera, etcétera. Pero a mí una de las cosas que me llamaron mucho la atención es que al final el tema de la película creo que es la inmadurez del protagonista, no hay como este lado, la película nunca juzga, ¿no? Moralmente sus acciones. Fue pensado así esta película porque creo que muchas veces el cine también cae en las lecciones, ¿no? Y me llama, por ejemplo, esa secuencia donde se nota que su mamá no le llama prácticamente, él incluso, ¿no? A lo largo de la película nunca tiene un problema con que la chica sea menor de edad y su mamá eventualmente es como, el tema es el primo, ¿no? O sea, se entiende de que es como su hijote, su niñote, y me interesó mucho este tema, cómo fue tratado, entonces, si podrían comentar un poquito de eso. Mira, en cuestión de guión, o sea, de verdad no, pues no fue algo como que, pues a mí me taladra la cabeza, se me hizo divertido, se me hizo dramático, se me hizo interesante y yo lo utilicé como herramienta cómica y que rayaba más el patetismo del personaje. Nunca, nunca me puse a pensar en, ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Me van a querer cancelar? Etcétera, etcétera. Porque te recuerdo, o sea, que yo escribí en el 2009, o sea, tiene 12 años que está escrito. Pero para mí, más el reto
en la escena como culminante, en la escena importante, creo que fue la única secuencia que tuve que escribir varias veces porque tenía que encontrar el punto exacto en que fuera divertido, fuera verosímil y no fuera vulgar. Entonces, había casi que fijarse en la musicalidad de los diálogos, palabra por palabra. Fue una, fue una escena complicada de escribir, pero que al final creo que para mí es de las escenas que más me gustan de la película. Y Gaby también, pues, sintió ese compromiso y varias veces platicamos de cuál era la mejor manera de realizarla. Y bueno, ahí Gaby propuso un dolly que a mí me encanta, es un momento de un dolly preciso, maravilloso, que nos tomó tiempo poderlo sacar, ¿verdad? Creo que fue de lo que más tomas hicimos. Sí, sí, y fue de todo el día y no, o sea, es que no teníamos, justo, no teníamos a Aldo lista de México, éramos nosotros y era pues hacerlo y con lo que tuviéramos. Entonces nos tomó demasiado tiempo hasta que pues, salió la mejor toma que pudimos y ni siquiera, no sé, o sea, a lo mejor sí fue lo mejor que tuvimos a la mano. Y bueno, por más de que... Pero la verdad, nunca fue, o sea, nunca fue un tema, porque justo como tú bien haces la observación, en la película eso no es lo importante. O sea, lo importante son muchas otras cosas. Si utilizamos algo que a lo mejor podría ser bueno, no a lo mejor podría ser, que es un delito, este, pero no nos centramos en eso, o sea, el interés está en otro lado. Y la verdad, hasta ahorita la gente que la ha visto, eh, pues si acaso nos comentan, híjole, eso va a molestar a algunas personas, pero yo no tengo pedo. O sea, se entiende que el tema no es ese. Que justo para ir cerrando, quería mencionarles precisamente esto, ¿no? De que al final la película ahora que se va a estrenar ya en el Festival de Guadalajara y que obviamente pues los tiempos están como están, en el lado de la corrección política y todo esto, sí. Ustedes, bueno, entiendo que no, pero si podrían comentar un poquito más de este lado de que si están preocupados, por así decirlo, por alguna controversia que pueda surgir, porque creo que pues tan solo lo hemos visto, ¿no? Con todo lo que hay un montón de, entre ellos Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ha surgido recientemente. Entonces, sí les preocupa ese tema un poco o cómo esperan que sea la recepción ya una vez que salga al mundo, por así decirlo. ¿Yo? Eh, más, Pues no, o sea, yo espero que la película tenga, o sea, porque creo que tiene diferentes capas y diferentes lecturas. O sea, habla del trabajo del artista, de los miedos, o sea, sería como una pena que solo, que eso fuera como un motivo para, o sea, para que la película no pudiera como ser apreciada o empezar a esta como cultura de la cancelación o que dijeran que es una apología a ciertos comportamientos tóxicos. A mí, al contrario, me parece que es una buena manera de vislumbrar como ciertos comportamientos de la masculinidad tóxica y pues ayuda, entonces, o sea, ayuda a la discusión que se está teniendo y que es vigente. Entonces, aparte, pues, no sé, también tendría que contar un poquito pues, que yo soy mujer, que soy directora, que aparte lo hice con mis propios recursos. Entonces, o sea, si somos como totalmente honestos, pues eso también puede ser un poquito loable, pero digo, espero que a la película se le juzgue por lo que es la película, o sea, por las virtudes o carencias que tenga. Entonces, y eso. sí, o sea, la verdad, o sea, seguramente va a haber gente que va a señalar, pero yo espero que la gente o sea, se fije en otras cosas. Y siempre digo
que, que justamente es comedia, y la comedia es el género de los personajes mostrando su vicio. Lo que quiere decir que de entrada la comedia muestra actos reprobables. Entonces, justamente la comedia sirve para señalar lo que está mal, ¿sabes? Entonces, pues a todas luces es obvio que lo que María no está haciendo está mal hecho. Entonces, eso eh, es como importante al momento de hacer un análisis. O sea, no, ni se normaliza, ni se venera, ni se apoya. Es sencillamente toda una herramienta. Ok, no, pues yo también estoy totalmente de acuerdo y pues listo, de mi parte sería todo y simplemente pues desearle suerte ahora con el estreno allá en Guadalajara. Y felicidades, la Ah, peli me gustó mucho. qué bueno que te gustó, Eric. Qué bueno. Muchas Vale. gracias. Muchas gracias, Gabriela, Robert.